tercer grado de secundaria. Reciban la más cordial de las bienvenidas de la programación de Aprende en Casa, un espacio dedicado al aprendizaje y su preparación académica. Ahora y durante esta contingencia, aprovechamos los avances tecnológicos para llegar hasta ustedes a través de la televisión abierta y en línea, mediante diversos espacios y plataformas en Internet. Se trata de una propuesta diferente en materia de educación, para que desde su casa o lugar en el que estén atendiendo la contingencia y gracias a los adelantos de la tecnología, se acerquen a los contenidos de las asignaturas diarias de tercer grado de la educación secundaria y así mantengan el ritmo de aprendizaje. Estamos seguros que los temas abordados en estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento y desarrollo personal, así como para estar listos al momento en que termine la contingencia y llegue el momento de retornar a las aulas escolares. Pero mientras esto ocurre, les recomendamos tener mucha paciencia para superar con éxito este periodo de emergencia. Además, es una excelente oportunidad para impulsar el trabajo colaborativo, ya que esto nos permitirá contribuir con el bienestar de nuestras familias y las personas cercanas a nosotros. Ahora sí, vamos al tema que nos convoca. Este corresponde a la asignatura de español y para ser precisos hablaremos sobre la manera de escribir nuestra propia historia. Cuando se prepara una autobiografía, hay que seleccionar los momentos de sus vidas que quieren narrar y elegir la forma más adecuada para presentarlos sin caer en la excesiva repetición de palabras. También requieren de ciertas herramientas para que capturen la atención del lector objetivo, entre ellas la sustitución léxica y pronominal, lo que quiere decir, para fines de esta sesión, el uso adecuado de sinónimos y pronombres. Reflexionen lo siguiente. ¿Qué emociones experimentan cuando cuentan un pasaje importante de sus vidas? ¿Cómo pueden transmitir esas emociones al lector? ¿Qué pueden hacer para que sus autobiografías sean atractivas? Son algunas de las preguntas que deben plantearse y responder antes de iniciar la elaboración de una autobiografía. En el siguiente video denominado Recursos para escribir mi historia, encontrarán elementos a considerar para el momento de escribir este trabajo. Y mientras lo miran, les recomendamos pensar cómo pueden narrar su propia historia. Hola, ¿cómo están? En este programa continuaremos con un recorrido por las autobiografías. Nuevamente nos acompañan Magda, Alberto, Fernando, Amparo y el profesor Lepe. Chicos, hoy ustedes van a escribir un fragmento de su autobiografía asesorados por el profesor Lepe. ¿Cómo ven? ¿Están listos? Sí. Platíquenos sobre el acontecimiento personal que eligieron para escribir un fragmento de su vida. ¿Quién empieza? Yo. Yo cuando estaba chiquita, acompañaba yo a mi mamá al mercado y en lo que ella compraba el pollo, ella me dejó un momento sola. Y en eso, cuando mi mamá vi que se distrajo en el pollo, yo me eché a correr, pero me fui hacia los juegos. Entonces mi mamá, cuando volteó ella, ya no me vio, entonces ella empezó a gritar, y dice, mi hija, y empezó a gritar por todo el mercado y todo. Y a ella se le ocurrió que me había ido a los juegos, y ya ella me fui y me buscó a los juegos, y ella estaba yo en los columpios, y ya empezó a regañar. Muy bien. También yo cuando fui a una fiesta que fue en salón donde había juegos, cuando me avisaron que iban a romper la piñata del festejado, pues me bajé rápido de los juegos, pero pues iba descalza. Y cuando fue mi turno de pegarle a la piñata, me resbaló, pero caigo, me golpeé me pegué en la cabeza. Y aparte de eso, pues como se rompió la piñata, se me aventaron todos los niños, pues atrapar los dulces, se me aventaron todos los niños. Muy bien. Y pues empecé a llorar. Claro. Yo tengo una cuando fui al parque, que estaba chiquito, pero a mí me gustaba jugar mucho fútbol con los más grandes. Y entonces me puse a jugar con ellos, pero ellos me pusieron de portero. En el momento que me puse de portero, ellos tiran, yo por parar el balón me aviento, pero al momento de pararlo se me rompe la muñeca. Y entonces hice un pancho y pues, me tuvieron que llevar al doctor a que me pusieran yeso. Perfecto. Pues para contar con más recursos al momento de escribir nuestra autobiografía, revisemos algunas. Comencemos con un poema de Rosario Castellanos.
¿Podrías decirnos algo respecto a Rosario Castellanos? Claro que sí, es una escritora mexicana de Chiapas muy importante en México. Y así como contaron cada uno una anécdota, voy a contar una de ella, porque esa es importante puesto que marca una forma de ser de ella muy importante. Rosario Castellanos, en una ocasión, escuchó a su madre decir que su sirvienta tuvo un sueño. Ella soñó que se moría uno de los hijos de la mamá de Rosario Castellanos. Ella tenía un hermano, eran 2 niños. Entonces la mamá dijo, oye, ¿soñaste que se murió uno de mis hijos? Dime por favor que no soñaste que se murió el varón. Es decir, o sea, lo que impacta para ella, ¿no? Entonces, a partir de ahí ella aboga mucho por la mujer, dice, también la mujer es importante. Y esa es más o menos la obra de Rosario, marcada por este hecho y por varios más. Pero ¿por qué no escuchamos un poquito un poema de ella que nos habla y se retrata a sí misma, ¿no? Autorretrato. Así pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora. Gorda o flaca según las posiciones de los astros y los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia si elijo una peluca rubia, o morena según la alternativa. En realidad mi pelo encanece. Soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplique el maquillaje. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo. Es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio me enseñaron a llorar. Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto, y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz, o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. ¿Cómo podemos analizar el texto que acabamos de escuchar? Yo creo que lo primero que debe hacerse es revisar qué sensaciones o emociones transmite el texto. Pero pues parece que preguntar a los chicos a ver qué sintieron o recuerdan o sensación o emoción cuando leyeron el texto de Rosario Castellanos. Pues a mí me dio nostalgia de cuando dice que se le quema el arroz y lloran, o que llora por cosas insignificantes. Claro. ¿Y a ti? A mí me dio tristeza porque ella dice en su texto que no le enseñaron a ser feliz, que le enseñaron a hacer a llorar. Claro. A mí indiferencia porque dice que gorda o flaca según o sea que no le importaba cómo era ella. Ya. Y a mí burla porque según ella no, se burlaba de la mujer, ¿no? Ya. Si un escritor nos hace sentir ciertas emociones con las palabras, los recursos que utiliza al momento de escribir su texto. Como ustedes ven, pues las palabras que usa la autora en este caso nos hacen decir ciertas cosas, en este caso como que contrasta varias partes, ¿no? Gorda o flaca, rubia o morena, lloro cuando se quema el arroz, pero no cuando se muere alguien, etcétera. Entonces uno debería aprender a usar esos recursos para escribir su autobiografía. ¿Qué recursos nos recomiendas para escribir nuestras narraciones? Mira, primeramente uno debe tener en cuenta el interlocutor, la persona que nos va a leer. Y en este caso, por ejemplo, Rosario Castellanos, ella imagina que se dirige a un reportero, como si fuera una entrevista, y ella le contesta al reportero unas preguntas imaginarias. Y hay más ejemplos, por ejemplo, Juan José Arriola empieza un autorretrato así, dice, yo señores, soy de Zapotlán el Grande, como que se dirige a un montón de señores. Entonces uno debería pensar en quién va a leer su autobiografía para poderse dirigir a él. A mí se me ocurre ahorita que leía, que escuchaba lo que iban a comentar en su autobiografía, cuando comentas que te perdiste, por ejemplo, en el mercado, que podría ser contarlo como forma de suspenso y decir algo así como, la niña desapareció, punto. ¿Dónde está la niña? ¿No? Puede ser eso, y a lo mejor se me ocurre para el caso del perro que te mordió, contar algo como de ironía, como burlándote, y empezar algo así como, yo nunca me he llevado bien con los perros, es más, los muerdo, y contar la otra parte, ¿por qué los muerdes, no? Y así en cada caso podríamos usar recursos que hagan sentir al lector emociones de risa, de suspenso, de tristeza, sí, en el caso, por ejemplo, podría ser de la mano, no sé, no se me ocurre más que podría ser algo a lo mejor triste, ¿no?
¿Qué les parece si vemos otro ejemplo con un texto distinto? Un fragmento de Vivir para contarla de Gabriel García Márquez. ¿Podrías contarnos algo de este autor? Claro, por supuesto, es un escritor muy importante, ganó el premio Nobel. Él es colombiano y ha escrito muchas novelas muy buenas. De hecho, es parte él del boom latinoamericano, se le llama así, a una serie de novelas que surgió en una época y que marcaron una línea importante en el mundo. Uno de sus últimos libros fue esta autobiografía que se llama Vivir para contarla. Es una especie de novela donde él cuenta una gran parte de su vida. ¿Por qué no escuchamos una parte? Vamos a escuchar. Vivir para contarla. Lo había visto por primera vez a mis 5 o 6 años. Una mañana en que me colé en el traspatio de su casa con otros compañeros de escuela para robar los mangos enormes de sus árboles. De pronto se abrió la puerta del excusado de tablas construido en un rincón del patio y salió él amarrándose los calzones de lienzo. Lo vi como una aparición del otro mundo, con un camisón blanco de hospital, pálido y óseo, y aquellos ojos amarillos como de perro del infierno que me miraron para siempre. Se fijó en los mangos que yo acababa de arrancar del árbol y me tendió la mano. «¡Dámelos!», me ordenó, y agregó mirándome de cuerpo entero con un gran menosprecio. «¡Raterito de patio!». Tiré los mangos a sus pies y escapé despavorido. Profesor, ¿qué nos puedes decir del fragmento que acabamos de escuchar? Igual propondría que primero analicemos lo que nos hace sentir el texto y pues aquí tenemos a la opinión más valiosa, ¿no? ¿Qué piensan del texto? ¿Qué sintieron? ¿Qué emoción les dio? Pues yo sentí algo chistoso, ¿no? Porque expresa en algún pedazo del fragmento algo chistoso, ¿no? Que cuando sale según en calzones y todo eso. Ya. A mí me dio como que humillación, o sea, humillación de decir raterito del patio. ¿Sentiste que había humillación? Humillación en el texto, al Ya. decir eso. No, pues yo sentí suspenso cuando según apareció el perro con los ojos amarillos que parecía diablo. Ok. A mí me dio un poco de miedo cuando dice la frase que él lo vio como una aparición del otro mundo, ¿no? Eso les iba a preguntar, ¿qué frase les recordaba o les causaba la sensación? Y efectivamente, cuando el autor compara al señor dueño de los mangos con dice como un fantasma de otro mundo, eso nos trata de hacer sentir el autor como miedo, porque dice, bueno, lo compara con un fantasma y no lo es. La forma en que el autor usa el diminutivo, en lugar de decir ratero, dice raterito, pero de patio, ¿no? Es como una humillación, tú no eres nadie, eres un raterito pero de un patio. Muy bien, pues esos son los como recursos que utiliza el autor. Ahora sí, ya que identificamos los recursos, pueden escribir sus textos. Yo nací el día martes 2 de julio de 1993 en el Hospital de la Mujer. Somos 3 hermanos y yo soy la del medio. Mi hermano más grande tiene 16 y la chica tan solo 9 años. Mi mamá se llama Claudia y mi papá Santiago. Mi mamá se dedica a trabajar y así también mi papá. Son comerciantes. Vivimos en el Distrito Federal, en una colonia ubicada en la delegación Venustiano Carranza. Empecé a caminar al año y mis primeras palabras fueron mamá y papá. Y mi hermano mayor me cuidaba, y no con mucho cuidado, pues salía a jugar mientras mis papás trabajaban. ¿Alguna recomendación, profesor? Bueno, yo creo que, para empezar, todos los que escriban un texto deben tener en cuenta que hay que hacer varios intentos para que nos salga mucho mejor. Es decir, no hay que conformarnos con lo primero que vamos a escribir. Y entonces hay que darle vueltas, muchas vueltas, acomodos, reacomodos al texto que hemos escrito. A mí se me ocurre que para tu texto, Magda, una cosa que podría servir es que nos alteraras el tiempo de la narración. Si en lugar de contar desde que naciste, contar al revés, desde una época más reciente de tu vida o más grande, e ir hacia atrás, como si fuese una cámara contando al revés. De hecho, García Márquez, esta autobiografía la comienza contando una cosa que le pasó de adulto, cuando acompañó a su madre a vender la casa. Y empieza a recordar hacia atrás todo lo que le pasó. Entonces yo creo que eso podría servirte para darle otro giro a tu autobiografía y que la gente que te lea se emocione y le encuentre como pues más suspenso a la historia que estás contando. Ok, gracias. ¿Alguna última sugerencia?
Ante todo, creo que el texto hay que probarlo. Uno va a escribir una versión, luego la transformas, la das a leer y preguntas a la gente qué les parece, qué opinan. Así hasta que la gente vaya sintiendo que es una autobiografía original, que no parta así como de lo de siempre, que siempre se cuenta, sino algo que cause una sensación diferente, ¿no? Muchas gracias, profesor. Nada. Hemos conocido cómo usar varios recursos literarios para provocar en las personas que leen diferentes emociones. Ojalá que este programa les resulte de utilidad. Hasta pronto. Luego de ver este material, seguramente ya tienen algunas ideas a considerar para sus escritos. Ahora solo falta que las pongan a prueba. Recuerden que el proceso de escribir implica redactar varios borradores, probar diversas estrategias, modificar y corregir hasta sentirse satisfecho con sus creaciones y el texto quede listo para publicarse. Pero antes de darlo por terminado, es importante hacer una revisión para detectar posibles repeticiones innecesarias, pues eso generaría confusión y dificultades en la lectura. Para corregirlo se recomienda emplear sinónimos o pronombres, entre otros recursos. Pero mejor veamos este otro video que expone cómo podemos evitar las repeticiones al redactar un texto. Cuando un texto tiene un sentido lógico y desarrolla una idea definida, es coherente. Muchas veces cometemos el error de repetir las mismas palabras dentro de un texto. Los recursos cohesivos son las estrategias que usamos para evitar la repetición. El primer recurso es reemplazar las palabras repetidas por sinónimos, es decir, una palabra o frase que signifique lo mismo. Veamos el siguiente ejemplo. Los alumnos deben entregar un trabajo. Este trabajo requiere escribir un texto. El texto es sobre la vida de Manuel Belgrano. Aquí podemos reemplazar la palabra trabajo por tarea, que es un sinónimo. Otro recurso es hacer una elipsis, quitar la palabra repetida, ya que el lector podrá deducir fácilmente de qué se trata. No es necesario repetir la palabra texto, ya que la oración se entiende de igual manera. Los alumnos deben entregar un trabajo. Esta tarea requiere escribir un texto sobre la vida de Manuel Belgrano. También podemos usar hiperónimos, es decir, una palabra o frase que abarca o incluye a la palabra que no deseamos repetir. Es un concepto más general. Por ejemplo, el elefante es muy grande, el elefante es herbívoro, el elefante habita en África. Podemos reemplazar la palabra elefante por animal o mamífero. El elefante es muy grande. Este animal es herbívoro. Es un mamífero que habita en África. Y por último, podemos usar los pronombres que reemplacen a los sustantivos repetidos. Los hermanos González están ahorrando dinero. Ellos quieren comprar una entrada para un recital. Ahora ya conocen algunas sugerencias para escribir una autobiografía y saben que un aspecto muy importante es considerar al lector, por lo que deben preguntarse quién quieren que los lea. ¿Cómo podrían publicar sus trabajos? Pero primero, contacten con aquellas emociones y sensaciones que les genera sus historias de vida y elijan los recursos que les ayuden a transmitirlas de la mejor manera. Y como saben, es importante revisar sus textos e identificar si pueden sustituir palabras para evitar repetirlas. ¿Se acuerdan qué recursos pueden emplear para evitar repeticiones? ¿Qué tipo de pronombres recuerdan? ¿Podrían dar ejemplos de sustitución léxica? Y por último, tengan en mente que la escritura de un texto requiere de un proceso largo de borrar y reescribir. ¿Qué proceso seguirían para escribir sus autobiografías? Les invito a que escriban un primer borrador, breve o extenso, de un fragmento de sus autobiografías, aplicando las estrategias que vieron en este programa y que puedan guardar en sus carpetas de experiencias. También anoten todas las respuestas a las preguntas que les hicimos. Comenten el borrador y sus respuestas con sus familias para que posteriormente puedan mostrar sus trabajos a sus docentes e incluso a sus compañeras y compañeros del salón de clase y así recibir opiniones para enriquecer el escrito final. Por esta ocasión hemos llegado al final, pero pronto tendremos una nueva cita en Aprende en Casa, donde podrán avanzar en el aprendizaje y asimilación de los temas que componen el plan de estudios del grado en el que se encuentran. Esta aventura se ha terminado momentáneamente, pero pronto estaremos de regreso.
¡Hasta pronto! Les invito a que escriban un primer borrador, breve o extenso, de un fragmento de sus autobiografías, aplicando las estrategias que vieron en este programa.